Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 3, que se hace llamar el comercio y la distribución de la renta. Básicamente vamos a establecer cómo ha sido el avance y la evolución del comercio internacional y cómo la economía internacional se ha visto afectada o beneficiada en relación a este tema. La realidad es que el comercio y la economía han ido avanzando de la mano para lograr una economía global, que finalmente es de lo que se trata, ¿no? Y es hacia donde se dirige, en términos generales, el planeta, ¿no? A una economía donde, en teoría, todos dependamos de todos y todos nos beneficiamos de todos. Entonces, en ese sentido, es de lo que va a trabajar este tema. Y bueno, pues, sin más que agregar, como parte de la evolución histórica del planeta, el evento más importante, sobre el cual hay una revolución realmente gigantesca sobre todos los aspectos de la sociedad, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, perdón, nos permite establecer la nueva economía internacional, la nueva segmentación de los países, la nueva división de los países y sobre todo la nueva división de los poderes políticos en relación a la economía, nos permiten establecer que la Segunda Guerra Mundial es el punto de inflexión sobre de la cual prácticamente el planeta cambia. Y cambia para bien porque, bueno, pues evidentemente buscamos que este tipo de fenómenos sociales ya no se presenten y se busca que de alguna o de otra manera las economías empiecen a depender unas de otras. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el funcionamiento de la economía en lo general tiende a volverse internacional. Y empezamos a entender que cerrar nuestras fronteras no es lo mejor y empezamos a entender que el comercio internacional es lo mejor. Porque a través de la dependencia de los recursos, las naciones no tendrían por qué atacarse. Ese es el fundamento básico para crear el comercio internacional y a través de bueno, de alguna otra manera lograr que los países estén en paz. Entonces, por eso se le considera a la Segunda Guerra Mundial como el punto de inflexión sobre el cual la sociedad de alguna u otra manera cambia. Una vez que la Segunda Guerra Mundial termina, empieza todo un proceso de establecer el nuevo orden de la economía con tres rasgos fundamentales. Y estos rasgos, perdón, se centran en la interrelación. Cuando hablamos de la interrelación, hablamos de dependencia, hablamos de conveniencia y hablamos de beneficio. Y es ahí cuando las naciones entienden que yo puedo ser convenenciero con otra nación, yo puedo beneficiarme de otra nación o yo puedo depender de otra nación. Y de alguna otra manera, estas tres variables nos ayudarían a que nuestra economía pudiera ser mucho más fuerte de lo que hasta el momento hubiera sido. Por lo tanto, en ese sentido, sí es importante que las naciones empiecen a verificar y empiecen a observar cuál es la dependencia que tienen o la dependencia o el elemento de conveniencia que pudieran tener con las diferentes naciones. Entonces, en ese sentido, los rasgos fundamentales de la economía internacional se centran, en el primero, se centran en la información y el conocimiento con base de la producción. Es importante que las naciones empiecen a entender que la producción es el punto fundamental para poder tener un comercio internacional o una economía internacional sana. Esto debido a que una baja en los costos de producción permite una alza en los precios de venta, pero también permite que las industrias puedan tener un excedente de producción y se vaya a otros países. Entonces, las naciones y sobre todo las industrias empiezan a establecer como un fundamento que los procesos productivos se tienen que hacer mucho más dinámicos, mucho más ahorradores
o en términos generales mucho más eficientes, y que esto le permita a las industrias tener excedentes y que estos excedentes puedan salir del país. El rasgo número 2 de la economía internacional tiene que ver con la productividad y la competitividad. Si bajamos el proceso productivo a una cantidad mínima y si aumentamos el precio en un rango competitivo, entonces nos estamos volviendo productivos. Y ese producto puede competir prácticamente en todo el mundo. Y si esto se da en la industria, entonces empezamos a hablar de la economía internacional. Y hoy usted seguramente en el dispositivo que ve este video, seguramente o es norteamericano, o es coreano, o es japonés, o es chino, ¿no? Hoy tenemos esa posibilidad de usar productos de diferentes partes del mundo y que todos funcionen en los mismos estándares de calidad. Por lo tanto, la productividad y la competitividad son elementos cruciales para el desarrollo de una economía internacional. Y el rasgo número 3 es que en una economía global, la producción y la gestión de bienes y servicios se organiza a nivel planetario. ¿Qué quiere decir esto? Que las naciones entienden perfectamente bien cuánto deben de producir, cómo deben de producir y quién quiere lo que nosotros producimos, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, China, el gran comprador del mundo, empieza a generar una organización de adquisición de bienes a nivel planetario. Lo mismo le compra a México, lo mismo le compra a Venezuela, lo mismo le compra a Argentina, lo mismo le compra a Brasil para poder abastecer a su nación. Y también desarrolla la fabricación y el desarrollo del consumo interno y la fabricación interna. Y con esto trata de cumplir con las expectativas de toda su población. Por lo tanto, cuando hablamos de comercio, de economía internacional, hablamos de que los países piensan de manera total. Y decíamos que hablamos de economías totalitarias donde yo tengo que producir más y tengo que establecer a quién le voy a vender esa sobreproducción. Evidentemente esto tiene un problema, ¿no? Porque habrá un punto en que los procesos productivos, las materias primas y todos los componentes sean insuficientes para el número de pobladores de un país o de una región. Y entonces vamos a empezar a ver desabastos. Desabastos de productos tan simples y desabastos en productos básicos. Pero bueno, al final la economía tendrá que resolver esta complejidad, ¿no? A través de diferentes mecanismos, ¿no? Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tiene ahorita la economía internacional es el agua. Y se establece que para 2050 empezarán las primeras guerras por el agua, ¿no? Entre naciones, porque va a ser un recurso que evidentemente no es renovable, es un recurso que es vital, pues prácticamente para todos los seres humanos y para todo el planeta, y entonces en ese sentido, bueno, pues empezaremos a pelear por el agua dulce, ¿no? Parece increíble, pero así va a suceder, si es que el ritmo de población sigue en esta constante, ¿no? Donde vemos que las familias que antes en la década de los 90 eran de 4 personas, hoy estamos hablando de 5, de 6 personas. Y aunque a lo mejor las familias digan, es que solamente tengo 2 hijos más, bueno, ese hijo de más implica un gasto para el planeta, un gasto para el país y una utilización de recursos que no deberían utilizarse. Pero en fin, la economía lo tendrá que resolver y si no, bueno, pues también se resolverá de una o de otra manera. Por lo tanto, la nueva economía consiste en un modelo de crecimiento basado en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que logra el pleno empleo sin inflación, aunque no eliminen las fluctuaciones económicas de los ciclos. Buscamos que la economía se fundamente en el uso de las tecnologías, en el uso de la información y en el uso y desarrollo de los empleos, sin que estos empleos nos permitan sin que el empleo y el uso de los productos permita el incremento de los precios, lo que causaría la inflación y por lo tanto lo que causaría fluctuaciones, esto es variables o variantes en los ciclos económicos, entendiendo los ciclos económicos como el crecimiento, el desarrollo, la estabilidad, la devaluación y la depreciación, ¿sale? De los procesos económicos. Entonces, en ese sentido,
sí sería importante que la economía sea muy cuidadosa para que la tecnología se incorpore de manera natural al uso y costumbres de la población y que la información prácticamente llegue en tiempo real a las personas para que puedan tomar decisiones respecto de sus procesos de compra, procesos de adquisición, tipos de adquisiciones y tipos de productos. Por lo tanto, en la nueva economía internacional, nosotros vamos a establecer una nueva economía donde vamos a establecer los instrumentos electrónicos, esto es los instrumentos tecnológicos, y la utilización de elementos capitalistas para crear un equilibrio entre la tecnología, la comunicación, la toma de decisiones, el desarrollo de la producción, para que las personas cada vez adquieran mayor cantidad de productos y tengan mayor cantidad de bienes para adquirir. Con lo que de alguna otra manera el funcionamiento de la economía no se detiene porque tenemos trabajo, tenemos consumo, tenemos mercado y tenemos industria. Y a través de estos elementos tenemos un equilibrio casi perfecto. Aunque evidentemente pues, las circunstancias inesperadas, por ejemplo el COVID, pues le viene a dar al traste con este equilibrio que es pequeño, que es muy débil, pero que así se hace fundamentado la economía moderna. Y entonces la nueva economía tiene que ver más con la tecnología que con los principios tradicionales de los sistemas económicos capitalistas. Hoy los fundamentos de la economía clásica ya no son tan aplicables porque tenemos diferentes variables. Y estas variables tienen que ver con el uso del Internet, con el uso de los paquetes de datos, con el uso de el manejo de la información, con el análisis de la información. Y esto hace que las variables que antes eran como muy estables, económicamente hablando, hoy ya no lo sean. Dentro de esta economía internacional, bueno, pues la economía no se ha quedado atrás y hoy ha ido desarrollando con el tiempo, porque evidentemente este concepto no es tan moderno, ha ido desarrollando con el tiempo lo que nosotros conocemos como el comercio intraindustrial. Este comercio intraindustrial es el intercambio que se da entre sectores productivos similares de diferentes países. Y aquí el ejemplo, pues hablamos de la vinculación de países como Argentina y Brasil, que bueno, pues como Estados Unidos y México, que somos dependientes unos de otros, los cuales, bueno, intercambian bienes del mismo sector con la intención de que puedan complementar los sectores en su totalidad. Y entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, Brasil fabrica autopartes y Argentina hace el armado de las mismas, ¿no? Y por lo tanto, estos dos sectores se complementan. Esto sucede prácticamente en todas las naciones que son vecinas y se da como un elemento estratégico para que entre las dos naciones puedan cubrir con la demanda de cierto sector y de alguna otra manera lo tengan controlado. Y al tener controlado un sector productivo, pues puedes establecer, puedes modificar, puedes alterar los precios o los puedes mantener. El comercio intraindustrial se va a dar entre los países que tienen sectores similares. Y esta dependencia nos permite que, perdón, aunque se pueda pensar en un principio que no habría ninguna ventaja en que dos países intercambien mercancías, en la realidad sí, no, sí es una ventaja, porque entre los dos, como decía hace un momento, pueden controlar el mercado en su totalidad y pueden volver su dependencia de mercado un elemento estratégico nacional. Y esto les va a permitir poder jugar con el precio de los bienes. Y al poder jugar con el precio de los bienes, bueno, pues entonces ustedes pueden establecer o las naciones pueden establecer un precio elevado, un precio conservador o un precio bajo, dependiendo.
¿Por qué surge el comercio intraindustrial? Bueno, primero que nada, por una cosa que nosotros conocemos como la estacionalidad, donde los productos, por ejemplo, los agrícolas suelen tener temporadas de cosechas específicas y estas pueden variar según la latitud del país y otros factores, ¿no? Donde, por ejemplo, en Argentina es invierno y en México, por ejemplo, en Argentina el invierno se da entre mayo y marzo, abril, y en México estamos en primavera. Y entonces, pues ahí ellos tienen un desabasto de elementos comestibles, pero México no, por ejemplo, o Brasil no, que en este caso sería el ejemplo. Y esto le permite que entre los dos sectores se complementen. Por el otro lado, Brasil entra en invierno en las mismas fechas que México y Argentina está en su primavera, ¿no? Y entonces esta idea hace que los procesos sean complementarios, ¿no? También otra de las causas del comercio interindustrial es la diferencia de nichos de mercado. Pueden ser que los países se especialicen en distintos públicos objetivos y entonces las marcas que en Argentina y Brasil funcionan muy bien, en México ni siquiera se conoce, ¿no? Y entonces ellos se encargan de venderle, bueno, pues a toda América del Sur con sus productos o con sus servicios y aunque no puedan llegar al mercado norteamericano, de alguna u otra manera, tienen aseguradas sus ventas. La tercera causa del comercio interindustrial sería ampliar la oferta disponible, ¿no? Ya que tenemos una mayor cantidad de productos y estos productos siempre están disponibles prácticamente todo el año. Y entonces así aseguramos que las ventas se desarrollen durante los 12 meses y esto nos permita, bueno, hacer o tener el gusto y la preferencia de los consumidores durante dicho periodo. Y bueno, existen tres categorías sobre las cuales se basa el comercio intraindustrial. La primera categoría es sobre de los bienes homogéneos, ¿no? Donde las mercancías son exactamente iguales y solamente se complementan para cumplir la demanda del mercado, ya que seguramente la demanda es muy, muy amplia y esta demanda, bueno, solamente un país no la podría cubrir, ¿no? Ya sea para las dos naciones o para una parte del continente, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos bienes homogéneos, ¿no? Que sean exactamente iguales. También tenemos de bienes diferenciados, ¿no? Y estos se intercambian como bienes sustitutos. Por ejemplo, nos referimos a lo que son una variedad de tecnología, por ejemplo, los audífonos de cable y los audífonos en Bluetooth, ¿no? O sea, hay un mercado para personas que todavía quieren utilizar los audífonos con cable y hay también un mercado para la gente que ya dejó de utilizar el cable y considera que el Bluetooth es lo que puede usar o es lo que mejor se le acomoda. Por lo tanto, ahí estamos hablando de bienes diferenciados, pero que prácticamente toda la población debe adquirir, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, habrá muchos productos que no importa en qué parte del mundo estés, lo vas a adquirir sí o sí. Y luego tenemos los bienes diferenciados verticalmente, ¿no? Los otros son los bienes diferenciados horizontalmente y aquí encontramos los bienes o servicios que se comercian en diferentes partes del mundo y la cadena de suministro es variada, ¿no? Y nos referimos, por ejemplo, a las partes de vehículo, que es un buen ejemplo donde en las economías poderosas los productos, por ejemplo, los automóviles, se cambian muy rápidamente de dueño, ¿no? O sea, un automóvil en Estados Unidos tiene una vida útil de 4 años, cuando en México hablamos que la vida útil de un automóvil puede rondar los 15, los 18 años y si no más. Entonces, en ese sentido, el total de, por ejemplo, piezas para automóvil será mucho más amplia que otro tipo de artículos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí sería necesario que hubiera un comercio para que una persona
en México pueda adquirir piezas para su Chevy, ¿no? O para su Jetta. Y bueno, también, por ejemplo, en El Salvador, por ejemplo, Costa Rica, en Honduras, porque trabajamos más o menos la misma idea. Y luego vendría la tarea que les dejé, que sería la economía de escalas, donde la economía de escalas es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. Esto es que con el tamaño de la empresa y con las unidades a producir, ella empieza a bajar sus costos y le facilita más producir 10,000 unidades porque le salen a un peso de costo que producir, por ejemplo, 100 unidades que le saldrían a 2 pesos el costo. Entonces, esta circunstancia habla de que mientras más se produce, el costo de la fabricación tiende a ser menor. Esto se da en aquellas empresas donde el volumen de ventas es realmente muy, muy grande y donde siempre se trabaja el proceso productivo para que sea más eficiente. Y por el otro lado, la competencia perfecta en un mercado significa que ninguno de los agentes, esto es de las empresas, puede influir en el precio de los bienes o servicios. Es decir, tanto los vendedores como los compradores son precios aceptantes. O sea, yo acepto el precio que me pone la demanda y yo acepto el precio que me pone la oferta. Y entonces en ese sentido estamos hablando de precios justos. Claro, esto no se puede dar en todas las economías, solamente se da en aquellas que son realmente muy, muy poderosas y que de alguna otra manera están bien cimentadas por las leyes y las leyes pues de alguna manera se respetan, ¿no? Incluso economías como la norteamericana sí tiene competencia imperfecta, no ha logrado esta perfección en sus procesos comerciales, pero bueno, en México sería impensable pensar en este tipo de competencias. Y dentro de los nuevos modelos del comercio internacional tenemos eh, uno que nos habla de la nueva teoría del comercio internacional y de la política comercial estratégica. Y entonces aquí mezclamos el comercio más la política, más elementos estratégicos. Y cuando hablamos de elementos estratégicos nos tenemos que referir al largo plazo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el sustento básico de la teoría que se establece, ¿no? Del nuevo comercio internacional y las políticas comerciales estratégicas, establece que la competencia perfecta permite un libre comercio, pero siempre y cuando la competencia sea perfecta. Si no es imposible que nosotros lleguemos a este tipo de estructuras. Por lo tanto, al tener una competencia perfecta, aumentan los bienes en los países, esto es, aumentan los productos en los países, y esto permite que haya una disminución en los precios. Y al final del 1970 y principios de la década de las 80 surgieron algunos economistas como Paul Krugman y James Brandy, donde esbozaron una nueva elaboración de teoría fundamental de la existencia de los fallos de los mercados, ¿no? Donde establecemos que va a haber un punto en que el mercado no va a poder ni contener a la demanda, ni va a poder contener a la oferta. Y entonces, de manera interna. Y es por ello que nosotros empezamos a pensar o empezamos a establecer cuáles serían los mecanismos para que el mercado se amplíe y la mejor manera, pues, ser el comercio internacional, ¿no? Porque de alguna otra manera, si nosotros solamente consumimos lo local, habrá un punto en que lo local ya no nos guste tanto. Y entonces era el fundamento de esta nueva teoría del comercio internacional, donde va a haber un momento en que incluso el comercio internacional ya no va a poder contener ya sea la oferta o ya sea la demanda. Y entonces, evidentemente, entraremos en una crisis mundial. Por lo tanto,
Esta nueva teoría utiliza las herramientas de la teoría económica y la formalización matemática y supone una crítica de mayor profundidad a las teorías no clásicas, que pues establecen que el comercio es un elemento natural de la economía, ¿no? Y que se va a dar siempre por la necesidad que tienen los seres humanos. Sí, siempre y cuando tengan necesidades reales. Pero habrá un punto en que todas las necesidades, y eso va a llegar donde todas las necesidades estén cubiertas. ¿Y ahí qué va a pasar con los productos? No se van a vender. Asimismo, trata de responder a dos cuestiones. La primera es comercia, por qué se comercia, y la segunda es cómo debe ser la política según el nuevo entorno en el que viven las personas, ¿no? ¿Por qué comerciamos lo que comerciamos y por qué tenemos que ampliar nuestros segmentos de mercado para seguir existiendo y para poder desarrollar el trabajo? Porque el trabajo es el fundamento de toda economía, más allá. Otro modelo de comercio internacional es el modelo de gravedad del comercio, donde determina que la relación comercial entre dos países es proporcional al tamaño de estos, siendo medido como el Producto Interno Bruto y disminuyendo con la distancia y manteniendo las demás variables. Esto es, si se dan cuenta, México tiene un comercio internacional importante porque su principal socio comercial es prácticamente del mismo tamaño. Y aunque la economía norteamericana se ve más beneficiada de las materias primas y los productos que se comercializan en México, de alguna otra manera se ve beneficiada. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte, muchachos. Les agradezco su atención y nos vemos un ratito en la clase en línea. Muchas gracias.